¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hello, ProMat 7.0, la casa del estudio de las matemáticas, la finanza y todo lo que conlleva al estudio para obtener buenas calificaciones. Acá vamos a ver este librito que me quise armar, un Excel, acerca del cálculo de PAN, TIR y Payback, más conocido como periodo de recuperación de la inversión para un proyecto. Quisimos ahí sacarlo como ejemplo. Y dice un proyecto que requiere una inversión en activos no corrientes o activos no circulantes o activos fijos de 350.000 pesos, requiere o genera en 5 años flujos de efectivo por 160.000 si se considera una tasa del 12% anual. Y mi pregunta es cuánto asciende la VAN, la TIR y el payback, ¿ya? El periodo de recuperación de la inversión, eso significa PRI para este proyecto. Aquí lo tenemos anotado, se quise armar 5 años. El FNE significa flujos netos de efectivo. Y veamos los datos. El primer dato era que este flujo con versión inicial iba a ser 350.000, pero recuerden que siempre en el año cero, eso, como recién está ingresando dinero ahí, siempre va a partir en negativo. Pero después vamos a ir anotando los demás flujos por 160.000, según lo que más aparece el dato. Y por último ahí, como son a los 5 años, lo podemos arrastrar, ¿ya? Con el mouse, ahí uno lo arrastra y ahí tendríamos esa parte, ¿ya? Hasta llegar a los 160.000. Y después acá sale flujo, o en este caso saldo actualizado al 12%. ¿Cómo se va a ir logrando esto? Entonces acá vamos a usar un poquito de fórmula, ya vamos a ir utilizando eh, la fórmula para ir sacando los flujos actualizados de la siguiente manera. Entonces ahí sería C6, que en ese caso sería mi flujo inicial o mi inversión inicial dividido, voy a ir colocando ahí paréntesis, uno más, voy a ir incorporando la tasa de descuento de este proyecto, y eso lo voy a ir elevando en ese caso al periodo. En este caso, voy a tomar ahí tomo un error, mejor me sale más fácil escribirlo. Ya siempre cuando le sale error o algún problema, es mejor escribirlo. Entonces acá ya nosotros vamos a ir, ahí está la fórmula para que ahí lo puedan ir practicando, pero cuando tengo que colocarlo hacia el lado, vamos a seguir haciendo lo siguiente. Entonces, siempre el primer dato del flujo neto de efectivo del año uno, vamos a colocar uno más, en este caso la tasa, pero la vamos a fijar con función F4, ya para que no se me mueva la fórmula, y eso lo vamos a elevar al periodo. En este caso lo vamos a elevar a uno, después a 2, ¿ya? ¿Se fija? Y ahí, ¿ya? Ahí, por ejemplo, me da la situación igual, porque me está copiando el mismo valor, ¿ya? Ese es un error recurrente que pasa cuando uno hace un Excel, pero si yo, por ejemplo, yo lo voy actualizando, por ejemplo, ahí le coloco 2, le voy colocando Enter, ahí va cambiando, se fija, va cambiando según el periodo. Ya si yo le coloco 3, ahí me va a dar otro resultado. Si acá yo le coloco 4, ahí me va a dar otro resultado. Y si yo le coloco finalmente al periodo 5, ahí me da otro resultado. ¿Se fija? Entonces ahí ya estamos logrando el saldo actualizados aplicando el 12% de la tasa de descuento. Pero si usted se fija ahí, ¿por qué me provocaba problemas? Yo debería hacer que me voy a haber respetado igual los años, quizá por una lectura de fórmula, pero si uno lo va moviendo o cambiando solamente el periodo, el tiempo, ya que se va actualizando en año, ahí el periodo, porque significa que esos 160.000 pesos antes, después en un periodo no van a ser lo mismo. Después en 2 años tampoco, después en 3 años tampoco. Entonces es como que nunca el dinero va a ser igual en el tiempo. ¿Ya? Eso tiene que pensar. O sea, es como un peso hoy no va a ser lo mismo que un peso mañana. Entonces, eso ahí lo vamos a ir trabajando, y ahí créanme que le van a encontrar sentido a este trabajo. ¿Ya? Entonces, después acá, para sacar el saldo actualizado acumulado, bueno, siempre por primera fila, es una regla que siempre vamos a permanecer
con el mismo resultado, pero después tengo que ir sacando las diferencias. Entonces, para ir sacando las diferencias, voy a tomar ese primer dato y lo voy a sumar con el dato anterior, ¿sí? Con el dato del saldo actualizado. Y ahí, si se fijan, ahí me empieza a dar negativo. Entonces, ahí, si sigo haciendo lo mismo, o sea, tomando este mismo dato y lo sumo con el dato de arriba, ahí me da negativo, pero ya después en el siguiente, mire lo que va a pasar. Ahí ese dato, ahí le va a sumar el anterior y ahí ya empieza positivo. Entonces, estos resultados empiezan, vamos a colocarlo con rojo para que se identifique que son los negativos, ¿ya? Pero aquí ya empieza el saldo a ser positivo. Entonces, ahí por último lo podemos enegrecer y después ahí podemos continuar y ahí ya se recuperó la inversión, ¿ya? Ahora nos falta ver el tiempo nomás, pero ahí ya si yo voy sumando con ese resultado y si después yo voy sumando siempre de forma cruzada con el valor anterior, ¿me fija? Entonces ahí ya sumó los resultados, ya ahí ya nos dio estos resultados de forma positiva porque uno podría decir que ya en el periodo 3 o entre el año 2 y el periodo 3 ya, ahí ya estaría mi recuperación de la inversión, ya en años. Pero ahí ya de repente hay profes que le sacan el año, el mes, los días, ¿ya? Entonces eso también es completamente válido y ahí uno va encontrando el sentido a lo que estamos haciendo dentro del proceso, ¿ya? Entonces, bueno, y acá vamos a partir por el cálculo de la VNA, o sea, valor neto actualizado, que son para aquellos valores que son futuros, ¿ya? O de flujo futuro. Entonces, si yo coloco VNA, porque de repente eh, el Excel no me deja poner van, por ejemplo, si yo coloco van, no me va a dejar. Pero si yo coloco VNA y me pide tasa y me pide los valores, entonces la tasa la selecciono, estoy trabajando con 12%, siempre con el punto y coma y voy a empezar a agregar los valores futuros de los del flujo neto actualizado. Entonces sería desde el 1 hasta el 5. Entonces, si yo lo cierro y le coloco Enter, me estaría dando 576.764 pesos. Ya, ahí le hago con eso que quizás me tome error, pero significa que estamos haciendo nuestros cálculos de forma exacta, correcta. Pero aquí falta un detalle súper importante, que si el BNA me está dando, que de los flujos futuros me está dando 576.764, una forma de calcular rápido la van es que yo haga lo siguiente, o sea, que al BNA yo le tenga que restar, o en este caso no va a poder restar un negativo, sino va a tener que sumar el flujo, en este caso del actualizado, ¿ya? Que en este caso ahí ya me daría 226.764, ¿ya? También otra forma de calcular la van es que yo hubiera hecho lo siguiente, o sea, hubiera trabajado igual con la VNA, perdón, y yo hubiese colocado la tasa, yo hubiese colocado los valores de los flujos desde el 1 al 5, ahí yo hubiese cerrado ese paréntesis, pero yo hubiese tenido que colocar más la inversión inicial, ¿ya? O sea, yo he agregado el término y ahí se dan cuenta que nos da exactamente el mismo resultado. Entonces ahí hubiésemos agregado la inversión inicial, pero fuera del paréntesis, o sea, fuera de esta fórmula, y ahí ya nos da el mismo resultado. Entonces, cualquiera de los dos caminos conduce a Roma. O sea, por ejemplo, si aquí la VNA como de un valor positivo, si yo le tengo que restar los 350.000 de la inversión inicial, me daría un valor positivo. Y acuérdense que el VAN, cuando es mayor que cero, significa que nuestro proyecto se aprueba. Entonces, significa que vamos bien ya dentro del proceso de la VAN. Entonces, ahí ah, que accionice, perdón, chiquillos y chiquillas en casa, se aprueba proyecto, ¿ya? Entonces, eso significa que el proyecto, ya al ser aprobado, significa que lo puedo utilizar ya para procesos futuros y ocuparlo ya como parte del negocio, porque ya, ya en el año 3 ya empezó a recuperar. Entonces, pero vamos a ver con más exactitud cómo vamos logrando el payback y nos falta también sacar la TIR. ¿Cómo vamos a hacer la TIR? Aplico en el Excel, coloco TIR. Ahí ya me aparece en la cajita, le doble clic y aquí se hace con los flujos
que nos estaban dando con los flujos netos de efectivo. ¿Ya? Ahí lo tenemos que hacer y con los datos exactos, no con lo acumulado, ya no, o sea, siempre con lo exacto. Y ahí le voy a colocar clic y vamos a ver, aquí me sale cero, pero vamos a llevarlo a porcentaje. Y ahí está. O sea, es el 36%, es una TIR rentable, una TIR yo creo que bastante poderosa porque esa TIR también va siendo también mayor a, en este caso, a la tasa de descuento, o sea, nuestro 12%. Entonces, con mayor razón, es conveniente realizar el proyecto, ¿no? Entonces, eso significa que al ser conveniente, ya voy a tener una buena inversión, ya un buen aporte de recuperación de la inversión, entonces significa que yo ya, y es cosa de mirar la tabla, entonces cosa ya el año 3 ya en adelante, ya voy a empezar a recuperar ya mi inversión y ahí ya el negocio va a estar operativo para muchos años más, ¿ya? Entonces, eso quiero que me vayan entendiendo. Y el payback, ¿cómo lo vamos a ir calculando, chiquillos? Y chiquillas en sus casas. Ya ahí se pueden suscribir a mi canal, me pueden ahí pausar el video, ver todos los procesos. Vamos a colocar lo siguiente. Entonces, acá vamos a utilizar la siguiente conversión. Entonces, voy a tomar el año anterior, le voy a colocar un más, y en este caso, donde me dio el valor negativo, lo voy a dividir, pero por el saldo acumulado último, ¿ya? El del quinto año. Por último, para separarlo un poquito, ya para que a usted no le genere confusión, puede ahí usted colocar un paréntesis, ¿ya? Y ahí, vamos a ver por qué nos da ahí, porque no dice que da uno, pero ya nos está dando 1,12, está tomando como resta. Y ahí estamos complicados. Entonces, acá, en este caso, estamos tomando con más, quizás lo haya tomado un signo mal, y ahí sí. ¿Ya? Entonces, eso significa, ahí sí, yo lo voy a colocar años, pero esto es, habría que especificarlo un poquito más, ¿ya? Pero yo creo que ahí aproximadamente ya al tercer año ya se ve esta diferencia, ¿ya? Porque estaba equivocando ahí, estaba colocando un más, pero ahí un menos. Entonces ahí se fija, entonces ahí estoy tomando del periodo anterior. Ahí está nuestro saldo negativo, pero después, como el periodo que pasa al positivo, por eso tomamos negativo, lo dividimos por, en este caso, nuestro saldo actualizado del 12%, y ahí ya nos da como 88, ya que podríamos aproximadamente hacer 3 años, y 3 años como es, en este caso, menor a 5 años, ya, o sea, nuestro horizonte de evaluación, entonces ahí con mayor razón va a andar todo bien. ¿Ya? O sea, significa que siempre cuando los años son menores, para el PRI conviene, o sea, en este caso para el payback conviene. Entonces, yo acá le coloco años, pero ahí ustedes pueden ir especificando un poquito más, ¿ya? Porque ahí, por ejemplo, si estaríamos, bueno, ahí está la fórmula, pero si yo quisiera, por ejemplo, son 2 años, ya ese 0,88, ya que estaría catalogando los meses, yo quizás podría hacer una regla de tres, la podría hacer acá. Entonces un año son 12 meses, y si me queda una colita, 0,88 años, en este caso, voy a aproximar, sería X. Entonces al final sería 12 por 0,88, me estaría dando 10,56. O sea, sería X igual a 10,56 meses. Ya, ahí para que todos lo vean en sus casas. ¿Ya? Entonces, eso significa, entonces, sería 2 años, pero sería 10,56 meses.
pero ya sería como alargar más la historia. O sea, yo por lo menos, si lo vemos de esta forma, ya para ir teniendo el PRI, o más conocido como tiempo de recuperación de la inversión, o periodo de la recuperación de la inversión, voy a poner entre paréntesis, ya, ahí, ya, y en nivel, ya. Entonces ahí ya tendríamos algo así, ¿ya? Lo importante es que ahí ustedes vayan haciendo el cálculo con mucho cuidado, ¿ya? Ahí uno intenta aplicar lo que es la regla de tres, ¿ya? Para que les quede más claro, les quede más ordenado, pero ya en el periodo entre 2 y 3 años ya se estaría efectuando el proyecto, ¿ya? Ahí lo voy a especificar igual porque podría ser tres qué, ¿ya? Son 3 años y es menor a 5 años, por lo tanto al horizonte, vamos a poner un punto y coma, al horizonte de evaluación, ¿ya? De nuestra evaluación de este proyecto. Entonces, eso significa que va a andar bien. Entonces, cumpliendo la VAN, ¿ya? La VAN, que en este caso sería 226.764, es una VAN mayor que cero, una TIR de 36% y un payback de 2,88 años, ¿ya? Pero sería 2 años, 10,56 meses, ahí tendríamos que sacar el 0,56 para ver cuántos días son, y ahí estaríamos ahí vueltos locos tratando de ir sacando todos los procesos, pero por lo menos lo importante es que el Excel ayuda bastante a poder realizar este tipo de cálculo, practique, puede hacer modificaciones, puede ocupar esta misma idea para hacer sus propios Excel con este tipo de cálculo, y créanme que se les va a hacer mucho más sencillo ir entendiendo, o sea, desde el valor actual neto, que es la VAN, la TIR, que es la tasa interna de retorno, y el payback, que es el periodo de recuperación de la inversión. ¿Ya? Así que eh, ahí sin más preámbulo, y ahí suscríbanse a mi canal, analicen bien este video, lo pueden pausar, todo eso, gracias a mis 91 suscriptores, y ahí nos estamos viendo ahí en otra oportunidad con otros videos más de matemática y finanzas. Chao.